En este mensaje quiero hablar de cómo Dios me sostuvo en la cuarentena. Cómo yo, con una mujer embarazada a punto de dar a luz, quedo sin empleo, sin dinero en el banco, pagando la renta de la casa. No había nada, pero tenía a Dios conmigo y Dios hizo un milagro, o ha hecho varios milagros sobrenaturales en mi casa. Quiero decirte que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que va más allá de tu pensamiento y de tus ideales. Es un Dios que te puede sostener en el desierto, puede sustentarte en los momentos más difíciles y proveerte luz en aquellos momentos donde hay más tinieblas. Dios puede darte luz en medio de las tinieblas más densas que tú estés atravesando. Quiero leer el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Amén. Es importante analizar por qué el escritor de Génesis hace referencia de que el hambre que está ocurriendo en el tiempo de Isaac es semejante al hambre que ocurrió en los días de Abraham. Cuando yo analizo esta escritura me doy cuenta que Isaac, al ser descendiente de Abraham, al ser hijo de Abraham, el hijo de la promesa, sobre él reposaba lo que era el propósito de Dios, que por consecuencia le iba a seguir a Jacob o a Israel. Dice aquí que el hambre que vino cuando Isaac se parecía al hambre que vino cuando Abraham. Parece que los propósitos a ser semejante también tenían un nivel parecido de batalla. Con esto me doy cuenta que no es suficiente con nosotros tener promesas. No es suficiente con nosotros tener un llamado de parte de Dios. Así como el otro, para conseguir lo que consiguió, tuvo que pelear, tú también tienes que pelear por lo que quieres. Abraham peleó una batalla, pero Isaac tenía que pelear otra batalla. Aún siendo hijo de Abraham, aún siendo heredero de la promesa, tuvo que pasar también un momento de hambre, tuvo que pasar un momento de escasez. Pero lo que me importa es que él tenía la palabra de Dios. Y cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, la economía no puede turbarte. El proceso de hambre no puede sacarte de sincronización con Dios, porque la palabra de Dios te va a mantener firme, te va a mantener de pie. Por eso cuando Cristo está siendo tentado, según Mateo 4, en el desierto, en el monte, que Satanás le dice: convierte esta piedra en pan. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando tienes una palabra de parte de Dios, aunque falte el pan, tú no morirás de hambre, porque la palabra te sostiene. Cuando tienes una palabra de Dios, no importa en qué tierra estés, aunque otros no cosechen, no puedan sembrar, aunque los frutos de otros no den fruto, los tuyos sí darán fruto, porque tú tienes una palabra de parte del cielo. Y las palabras que vienen de parte del cielo no retornan al cielo vacía. Dice Isaías 55 que así como desciende la lluvia del cielo y germina la tierra para que dé fruto al que come y al que siembra, así la palabra de Dios va a ser el trabajo para lo que Dios le envió y va a llevar el fruto que tiene que llevar. Entonces, cuando tú tienes una palabra, esa palabra viene con un respaldo celestial para que haga el efecto que tiene que hacer en tu vida. Por eso Isaac, aunque estaba pasando por ese proceso, aunque tenía hambre y aunque quería descender a Egipto, mire lo que Dios le dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Uno de los puntos más importantes que necesitamos saber para conseguir los propósitos, para conseguir y obtener la promesa de Dios, es hacer lo que Dios dice, es movernos como Dios dice que nos movamos. Él le dice a Isaac: no descienda a Egipto, quédate donde yo te diré.
Todos los que se quedaron en el lugar que Dios le dijo, tuvieron buena historia, tuvieron recompensa y tuvieron su bendición. Pero los que no caminaron según lo que Dios dijo, tuvieron pesadilla, tuvieron un final trágico, tuvieron un final de lágrimas porque no escucharon a Dios. Al profeta joven Dios le dijo: vaya y profetice donde el rey Jeroboam, y cuando termine de profetizar venga por tal sitio. No se pare con nadie, no hable con nadie, no se pare a comer en ninguna casa. Pero este profeta no escuchó la voz de Dios, y dice que cuando profetizó, un profeta viejo lo encontró en el camino y le dijo: a mí me habló un ángel y me dijo que vayas a comer a mi casa. El profeta joven no recordó la palabra de Dios, y cuando comió donde el profeta viejo, al terminar el almuerzo, me imagino que estaba limpiándose la boca para irse, el profeta le dijo: oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, por cuanto no obedeciste a la palabra de Dios, un león te alcanzará en el camino y te matará. En el transcurso del tiempo, mientras iba caminando, un león le salió y lo mató. ¿Por qué? ¿Porque era algo mágico? No, porque no escuchó la voz de Dios. Dice la escritura que Dios le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y quiero que todos los que me escuchen en esta hora, los que me ven, presten atención a la palabra que te voy a dar, porque creo que Dios va a hablar a tu vida. Creo que Dios te va a direccionar. Dios te va a guiar del camino torcido que llevas, fuera del orden de Dios, a un camino de prosperidad en Dios, a un camino de cobertura de Dios, porque vas a ser transicionado a escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo yo duré dando tumbulazo en diferentes empleos, en diferentes lugares? Porque no escuchaba claramente que Dios me estaba llamando a un propósito especial, a un propósito específico. Así como llamaba a Isaac a que se quede en la tierra que él le iba a decir. Dice: y le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Dios habló con Elías y le dijo: ve al arroyo de Querit, allí yo te sustentaré. Y dice que Elías fue y Dios lo sustentó. Luego le dice: ve donde la viuda de Sarepta y allí te sustentaré. Y allí hubo alimento mientras hubo sequía en el país. ¿Por qué? Porque Elías se dejaba llevar por la palabra de Dios. Y mientras no nos dejemos llevar por la palabra de Dios, estaremos chocando en la vida, estaremos pasando trabajo, estaremos sufriendo, estaremos llorando lágrimas de sangre. Porque cuando estamos bajo la atmósfera de Dios, todo es más fácil, todo es distinto. Pero cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, vivimos llorando, sufriendo, lamentando, porque no encontramos el norte, porque el norte nuestro está fundamentado en la palabra que Dios nos ha dado. Entonces vemos que dice la escritura que Isaac se quedó donde Dios le dijo, y dice claramente que Isaac estuvo allí y Dios prosperó a Isaac. Dice que Isaac sembró y en aquel tiempo cosechó al 100%, en un lugar donde había hambre, en un lugar donde la tierra era árida y seca. Allí Isaac sembró y cosechó al 100%. Cuando veo esto me doy cuenta que no depende de la tierra donde siembre, no depende del lugar donde estés viviendo, no depende de la zona donde tú estés residiendo. Depende del Dios que te llamó, depende del tipo de palabra que tengas delante de Dios. Yo vengo a hablar con personas que están pensando que por el modo que se acuesten, que por la casa donde vivan, que es el lugar con quien estén. No, no depende de nada de eso. Depende de que tengas una palabra de parte de Dios y comience a caminar por ella, y comience a respirar por ella, y comience a vivir según lo que Dios te dijo. Isaac se quedó en Gerar, en una tierra seca y árida, donde no podía dar fruto, donde era imposible dar fruto. La tierra estaba seca, había hambre en aquel lugar, pero cosechó al 100%, porque escuchó la voz de Dios, obedeció a la voz de Dios, tuvo fe en Dios, y por eso terminó siendo rico, millonario y poderoso. Y hay personas que están buscando otro camino, no están escuchando la voz de Dios, y por eso van a fracasar. Por eso, aunque ahora se vean bien, se vean bonitos y se vean prosperados, si no escuchas la voz de Dios, mañana llorarás lágrimas de sangre. Mañana llorarás lágrimas de sangre por no escuchar la palabra de Dios. Entonces Isaac fue prosperado porque escuchó la voz de Dios. Fue bendecido más que los demás. Habría pozos y los pozos tenían agua, pozos que anteriormente habían sido cegados, o sea, cerrados, dañados, destruidos. Isaac, por tener la voz de Dios, fue bendecido en lugares donde no se podía ser bendecido. Entonces yo quiero hablar acerca de lo que pasó conmigo ahora en la cuarentena.
Yo estaba trabajando en un lugar con un hermano y en ese lugar estaba allí ganando mi sueldo con un empleado normal, común y corriente. Pero a punto de entrar la cuarentena, Dios me dijo que deje el trabajo, que me vaya. Yo no quería irme porque tengo a mi esposa embarazada, pago 6,000 de casa, tengo deudas y no tengo economía, no hay comida en la casa, no hay nada. No quiero irme, pero Dios me habló fuertemente. Fui guiado por una profeta y luego Dios me habló y tuve que salir del trabajo sin nada. Cuando estoy en la casa, comienzo a orar a Dios y le digo: Señor, yo quiero que tú me guíes porque me sacaste del trabajo. No tengo empleo, no tengo dinero. Mi esposa está a punto de dar a luz y no tengo economía. ¿Sabes que para todo eso se necesita dinero? Orando una madrugada, amanecí orando, buscando a Dios. 12 horas de oración, Dios me permitió orar. Y en sueño Dios me dice: saca la bocina fuera de la casa y comienza a predicar. Escuche, no tengo nada en la casa ni tengo economía, pero Dios tenía todo preparado. Cuando comencé a predicar, a pocos días Dios comenzó a tocar a la ciudad donde estoy predicando. Empezaron a llevarme dinero, a llevarme comida, a llevarme compra, a llevarme economía. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios comenzó a hacer milagros sobrenaturales. La gente me llevaba, la gente me daba, me bendecía. Aún hoy lo están haciendo. En medio de ese proceso llega el tiempo de mi esposa dar a luz. La doctora que le está atendiendo en el hospital la desamparó, le dijo: no te voy a atender porque es en una clínica que le llaman Cruz y Miniani. En esa clínica el director se enfermó del COVID-19. El hospital lo cerraron, quedamos desamparados, no tenemos referencia para otro médico, pero ya Dios me había dado una palabra. Él me decía: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Hermano, el Espíritu Santo nos guió y fuimos a otra clínica a llevar a mi esposa. Cuando llego a esa clínica sin referimiento y sin nada, escuche bien, la persona que encuentro en la puerta efectivamente es un joven que se congrega en una iglesia donde ya yo he predicado. Entraron a mi esposa sin referimiento a la clínica, le pusieron en un archivo. Entonces una doctora apareció y le empezó a atender. Le dijo: ven la semana que viene, si no has dado a luz seguiré tratándote, o si no te haremos el parto. No tengo un peso en los bolsillos. Escúcheme bien, en la clínica donde estaban anteriormente había que pagar un dinero aparte del seguro, pero no tengo nada. Yo me decía: cree en mí y ten confianza. Cuando llegamos a la clínica, que mi esposa la intervienen, ella da a luz. No tengo ni un peso, la cuenta hizo 40,000 pesos, pero Dios obró y no pagué ni un peso de esos 40,000. ¿Por qué? Porque Dios me había dado una palabra y Él estaba respaldando lo que Él había dicho. Comencé a predicar, hermano, y Dios comenzó a hacer obra grande. Recuerde que cuando el niño nace o la niña nace, primero le dan una leche llamada asimilado en familia, leche que hay que comprar constantemente. Hermano, yo predicaba y me sentaba en la casa y la gente traía 2 cajas de leche. Recuerdo que en uno de los momentos de turbación estuve a punto de ir a llevar otro currículum para buscar trabajo. Dios me dijo: ¿qué estás haciendo? Estás cometiendo un error. Me llama un hermano y me dice: ¿qué estás haciendo, Ronald? ¿Está trabajando? Le dije: no, ven a mi casa. Cuando voy a su casa, él me espera con casi más de 30 libras de arroz, me da comida, me da alimento, me da dinero en efectivo y me compró 6 cajas de leche para la niña. Ahí pude ver que Dios estaba obrando en mi vida, porque a veces, aunque tú escuchas la voz de Dios, quieres como turbarte porque somos humanos, pero Dios te guía y te endereza para que continúes según el propósito de Dios. Para no alargarle el testimonio, hermano, ya yo voy a tener casi 4 a 5 meses, de 4 a 5 meses voy llegando sin trabajar y Dios no me ha desamparado nunca, me ha dado comida, me ha sustentado, siguen llegando las ofrendas. Ahora Dios me proveyó un negocio para ganar ingresos, para poder seguir predicando, porque el Dios que te da una palabra es el mismo Dios que te respalda. Por eso yo quiero decirte en esta hora: investiga, ora, busca a Dios, buscando la forma de que Él te dé una palabra de lo que vas a hacer. Porque cuando Dios te da una palabra, Dios te respalda. Dios ha estado conmigo y después que yo estoy trabajándole a Dios, después que estoy cumpliendo con el orden de Dios, cosas han cambiado en mi casa. Yo duré más de 15 años trabajando empleado, muchos años. Nunca hubiera podido comprar un aire acondicionado. Estoy trabajándole a Dios, ya Dios me dio un aire acondicionado. Dios me está dando todo lo que necesito para cubrir el ministerio. Está sustentando a mi hija. A veces se me juntan 3 latas de leche y 2 de las grandes. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su palabra. Dios me ha hecho prosperar en momentos donde no se podía prosperar aparentemente, pero escuché la voz de Dios. A mi esposa Dios le está sustentando, le está supliendo. No te estoy diciendo que somos multimillonarios, pero te estoy diciendo que tenemos una palabra que nos está guiando, nos está dirigiendo. Por eso hablo ahora, no solamente en mi país, República Dominicana, donde quiera que te encuentras. Si tienes una palabra de parte de Dios, no te asustes por lo que venga. Aunque cierren los países, aunque venga la cuarentena,
cuarentena 10,000 veces. Si Dios te dio una palabra, así como Isaac prosperó en tierra árida y seca, usted va a prosperar. Usted no se va a morir. Deje el miedo, déjese de estar temblando, que el Dios suyo no está pintado en la pared. El Dios suyo es un Dios grande y poderoso. Si Dios te dio una palabra así como me la dio a mí, puede cerrar el país, puede cerrar el mundo, puede anegarse la tierra, pero para usted habrá una arca que va a salir a flote, y su familia va a salir a flote, y usted va a cantar victoria, porque la palabra de Dios no retorna en vacía. Si Dios le habló a usted, créale que Dios hará el milagro. Isaac prosperó, Isaac fue bendecido. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios. Si Dios te dio una palabra, duerme tranquilo, trabaja, tienes que trabajar, porque yo estoy trabajándole a Dios y Dios me está bendiciendo. Isaac sembró y cosechó. Hay gente que no siembran y quieren cosechar. No va a cosechar si no siembra. Si no camina según la palabra, trabajando en eso que crees, usted no tendrá lo que es provisiones de Dios. Así es que te aconsejo que si Dios te dio una palabra, trabaja encima de esa palabra, porque vas a cosechar al 100%. Dios me sustentó en la cuarentena y aún lo está haciendo ahora, y lo seguirá haciendo siempre, porque Él me llamó, no me ha defraudado, no me ha dejado solo, porque Él es un Dios responsable. Dios te va a cuidar, Dios te va a ayudar, y Él va a estar contigo. Créele a la palabra que Dios te dio.